Bienvenido a este video donde aprenderás CSS de manera práctica, creando 3 proyectos que de seguro van a mejorar tus habilidades con CSS. Y los proyectos que vamos a crear en este video los verás a continuación. ¿Qué tal te han parecido los siguientes 3 proyectos? Estupendos, ¿verdad? Y si quieres seguir aprendiendo CSS con proyectos, en la descripción te voy a dejar un enlace a un curso gratuito que tengo de CSS, donde crearemos 20 proyectos con CSS de manera práctica. Sin más dilación, te voy a dejar con el contenido de este video. ¡Empezamos! Vamos a proceder a la creación del sidebar utilizando CSS. Para eso tengo una carpeta llamada aside que tiene 3 archivos. Un archivo HTML con la estructura básica de un documento HTML que ya referencia a una fuente llamada Plus Jakarta y también a los estilos CSS, donde a todos los elementos les quité el margin y les puse un box sizing border box, y al elemento body le di una familia, precisamente Plus Jakarta, un height del 100 view por height y un background size cover para que cubra el gradiente que tenemos de fondo, que es este gradiente, el que puedes ver a continuación. Y lo que voy a hacer es activar Flexbox para centrar a los elementos verticalmente, refiriéndome a los elementos hijos directos de body. Y también tengo una carpeta llamada assets donde tengo los iconos SVG que voy a ocupar para este proyecto. Estos iconos los tomé de Box Icons, que es una biblioteca de iconos gratuitos para nuestros proyectos. Por ejemplo, voy a tomar este icono y voy a copiarlo como SVG. Y ahora voy a ir directamente, por ejemplo, al HTML y voy a pegarlo aquí. Y de esta manera ya tengo este icono SVG. Esto es lo que hice y los guardé en un archivo independiente, como puedes visualizar en esta carpeta. Y también tengo una imagen mía que voy a utilizar en el sidebar y también un logo de CSS. Voy a proceder a crear la estructura para el sidebar. Para eso voy a crear una etiqueta side con la clase sidebar, que tenga dentro una lista desordenada con la clase sidebar list. Y cada elemento li será una opción del sidebar. El primer elemento li tendrá la clase sidebar element. Y aquí voy a poner la imagen o una etiqueta img que referencie al logo, que es el icono de CSS. Pero este no es el icono, es el texto. Yo voy a referenciar al elemento css.svg, exactamente este icono. Y voy a darle la clase sidebar icon, pero igual un modificador llamado sidebar icon logo, que referencie que este elemento es el logo. Y debajo un elemento div que encapsule a una imagen, y este elemento div se llamará sidebar height. Y si te preguntas por qué voy a poner la imagen de CSS y después un elemento div, esto se debe a que si vemos, en primera instancia solamente se muestran los iconos, que en este caso es el icono de CSS, pero si yo paso el mouse, ahora ya se muestra precisamente el texto del logo y también el texto de los enlaces y del usuario que tiene la cuenta. Entonces, por eso tengo 2 secciones. La primera sección equivale al icono o logo del sidebar, que se va a mostrar de primera instancia, y el segundo div o el segundo elemento es el contenido que se va a mostrar cuando yo pase el mouse. Y en este caso, quiero que el contenido sea el elemento logo.svg con la clase sidebar logo. Hablemos de Hostinger.
Hostinger es un proveedor de servicios web como hosting y dominio, en el cual podremos subir nuestros proyectos web y darles vida. Y vamos a ingresar a hostinger.com/AlexCG para acceder a un descuento especial. Incluso aquí viene nuestra imagen. Vamos a bajar y vamos a tomar un plan. Yo tomaré el plan Business, el cual tiene como beneficios dominio gratis, cuentas de email y código SSL gratis, entre más beneficios. Y tenemos un descuento casi del 70%. Y vamos a agregar al carrito. Y ahora vamos a adquirir el plan de 48 meses, equivalente a 4 años, pero voy a bajar un poco más. Y exactamente debajo del total voy a agregar un cupón de descuento, el cupón AlexCG en mayúsculas, para obtener aún un mayor descuento. Y ahora pagaremos por un plan de 4 años 3,455 pesos, un aproximado de $48 por cada año en Hostinger. Así que si tú quieres subir tus proyectos a internet, ya sabes que mi recomendación es Hostinger. Y voy a copiar este elemento LI y voy a pegarlo debajo. Y ahora en lugar de poner una imagen, voy a poner un icono. El icono de el dashboard. Para eso voy a ir a la carpeta Assets y voy a tomar al archivo home.svg. Voy a copiarlo directamente y voy a pegarlo aquí. Y lo que voy a hacer es dar clic derecho y voy a darle a la opción de Format Document para que me arregle el código SVG y se vea más ordenado. Voy a quitarle su parte de style, que es este atributo, y quedaría de la siguiente forma. Y voy a minimizar al elemento SVG. Y después en este div, en lugar de poner una imagen, voy a poner un párrafo con la clase sidebar text y la leyenda dashboard. Estupendo. Y así se ve el HTML que tenemos actualmente, el cual es muy sencillo. Vamos a proceder a darle estilos. Voy a ir al elemento con la clase sidebar y voy a darle un background color que sea blanco y que mida su máximo contenido. Un border radius para redondear las esquinas 10 píxeles y un padding de 2 rem arriba y abajo y 1 hacia los costados. Se va viendo muy pero muy bien. Y ahora voy a ir al elemento sidebar list, que es el elemento UL, y voy a quitarle el estilo de lista, también el padding que tienen por defecto las listas, y voy a darle un alto mínimo de 600 píxeles. Y voy a activarle también Flexbox para utilizar el gap, pero con una dirección que sea en columna y un gap de 0.4 rem de separación entre cada elemento. Ahora voy a ir a los elementos LI con la clase sidebar element y voy a decirle que quiero darle a cada elemento LI un padding de 0.8 rem arriba y abajo y 1.3 hacia los costados. Voy a darle un background color rojo para que lo veas, un border radius de 3 píxeles también para redondear las esquinas de los elementos LI y voy a activarle CSS Grid. Y quiero decirle que los elementos se centren verticalmente y para eso voy a crear columnas. La primera columna de 40 píxeles y la segunda de una fracción. Y se vería de esta manera. El problema es este logo, el que tiene la clase sidebar icon logo. Voy a darle un tamaño fijo, un max width que será de 30 píxeles. Estupendo. Y voy a proceder a quitarle el background color al elemento sidebar element. Y voy a darle un color que sea 52, 65, 81 para que sus hijos hereden este color. Ahora si te das cuenta, el párrafo hereda el color. ¿Y cómo voy a cambiar el color del elemento SVG? Bueno, poniendo la propiedad fill y un color que sea 8491A5. Y ahora también cambia su color. Estupendo. Y ahora cada que yo pase el mouse sobre un elemento sidebar element, yo quiero que le dé estilos distintos a ese elemento. Por ejemplo, un background color que sea 00, 7AFF
y que el color del texto cambie a blanco. Voy a poner el color blanco y que también la propiedad fill cambie a blanco para que los iconos se hagan de color blanco. Exactamente de esta manera. Y también que se muestre el cursor. Pero ¿qué pasa? Que yo quiero que cuando pase el mouse sobre este elemento LI, que tiene dentro una imagen con la clase sidebar icon logo, yo quiero que este elemento no se active, porque es el logo y no me interesa que se active cuando paso el mouse, solamente en los demás elementos. ¿Cómo haría para que cuando yo pase el mouse sobre ese elemento no se active? Bueno, podríamos ir a este elemento que tiene el logo, este elemento, y darle la clase sidebar element logo y poner un selector de CSS con la pseudoclase not, donde indiquemos que todos los elementos sidebar element que no contengan la clase sidebar element logo serán seleccionados. Cada que yo pase el mouse, voy a poner aquí la pseudoclase hover y ahora sí, solamente selecciona a este elemento. ¿Cuál es el problema? Que tienes que poner una clase extra. Si yo quisiera utilizar CSS moderno, sería de una manera distinta. Utilizaríamos la pseudoclase not, pero dentro de not la pseudoclase has, indicando que vamos a seleccionar al elemento sidebar element que no tenga dentro un hijo llamado sidebar icon logo. Exactamente quedaría el selector de esta manera, pero poniendo la pseudoclase hover. Y ahora solamente se activará cuando pase el mouse a cualquier elemento que tenga la clase sidebar element que no tenga como hijo a una imagen con la clase sidebar icon logo. Y de igual manera, yo quiero separar a este primer elemento LI un poco más de este elemento. ¿Y cómo lo haría? De igual manera, referenciando a la pseudoclase has, diciendo que quiero seleccionar al elemento sidebar element que tenga como hijo a un elemento con la clase sidebar icon logo. Y verás que solamente selecciona a este logo. Y voy a darle un margin bottom de un rem. Y perfecto, se está viendo mucho mejor. Y ahora me preguntarás, oye Jordan, ¿cómo voy a hacer que desaparezca el logo cursos CSS y el texto dashboard? Bueno, muy sencillo. Si recuerdas, el elemento sidebar element tiene dos hijos directos, la imagen y el elemento div. Y aquí yo defino que vamos a crear dos columnas, la primera de 40 píxeles y la segunda de una fracción. ¿Qué pasaría si yo pusiera 0fr en lugar de una fracción y ahora pasara al segundo elemento que, si vemos, siempre tendrá la clase sidebar height y yo le diera en este caso a ese elemento un overflow hidden? Lo que va a pasar es que se va a esconder porque tiene actualmente el valor de 0fr. Y si ahora yo le diera una transición para grid template columns que dure 0.4 segundos y yo fuera a la parte superior de mi código, exactamente aquí en sidebar, y le dijera que cuando yo pase el mouse sobre sidebar, yo quiero que su hijo sidebar element cambie y que tenga dos columnas. La primera de 40 píxeles y la segunda ya no de 0fr, sino de una fracción. Y ve lo que sucede. Estupendo, ¿no? Se está viendo ya muy bien y ya tenemos este efecto. Ahora voy a bajar y voy a ir a sidebar icon, es decir, a los elementos que tienen el icono y que no son logos. A este elemento voy a darle un width del 100% y voy a decirle que todo lo que salga de elemento se esconda y que además se centre horizontalmente. Estupendo. Y falta darle esta clase al elemento SVG. Voy a darle la clase sidebar icon. Voy a ir a este elemento y voy a ponerle una clase llamada sidebar icon. Y ahora sí ya tengo este HTML, perdón, este diseño. Y ahora yo quiero ir al elemento sidebar logo, exactamente a este elemento que es el logo que dice cursos CSS, y también quiero ir al elemento sidebar text, que es este texto. Y voy a darle a estos dos elementos
un padding hacia la derecha. Perdón, un padding hacia la izquierda de 1.3 rem para que se vea así con mayor espacio. Me gusta mucho cómo se ve. Está quedando muy similar. ¿Qué falta? Bueno, terminar el menú o el HTML. Voy a copiar este elemento LI y voy a pegarlo debajo y voy a ponerle la leyenda que sea orders. Y voy a ir a la carpeta assets y voy a tomar el código SVG de orders y voy a reemplazarlo por este elemento SVG. Recuerda que yo tengo que formatear al documento, borrarle el atributo style y darle la clase sidebar icon. Perfecto. Y vuelvo a hacer lo mismo, copiar este elemento LI, pegarlo, borrar el elemento SVG y cambiarle el texto a schedule. Y vamos a buscar su icono, exactamente este icono, lo copiamos, lo pegamos aquí, formateamos el documento, quitamos el atributo style y ponemos la clase sidebar icon. Perfecto. Y voy a terminar los tres iconos que siguen detrás de cámaras. Y ya lo hice. Faltaba el icono de mensajes, que es este icono. Faltaba el icono de settings, que es este icono. Y también el elemento LI junto con el icono de Analytics. Y se vería de esta manera. Va quedando muy bien. Por último, hagamos el último elemento LI, que es este elemento LI. Para eso voy a darle una etiqueta también llamada LI con la clase sidebar element. Como vemos, tiene la misma estructura, pero tendrá un modificador llamado sidebar element avatar, porque pondré mi imagen. De igual manera, voy a poner una etiqueta img que referencie a mi imagen con la clase que se llame sidebar icon, pero con un modificador llamado sidebar icon avatar y que debajo tenga un div, que este div va a tener un h3 con la clase sidebar title. Y aquí voy a poner mi nombre, que es Jordan Alexander, porque normalmente en los elementos sidebar viene tu nombre y también una pequeña descripción. Por ejemplo, voy a darle la clase sidebar paragraph o sidebar info y voy a poner aquí cuenta free para indicar que mi cuenta es free. Estupendo. Ahora voy a ir al elemento sidebar icon avatar y voy a darle a este elemento un width un poco mayor de 40 píxeles con un height de 40 píxeles de igual manera. Un object fit cover para que se ajuste o se recorte la imagen al contenedor y no se estire, pero vamos a ponerle una posición hacia arriba para que se vea mi cara. Y en lugar de poner el height, voy a poner un aspect ratio de 1 a 1 para que siempre sea un cuadrado sin importar si mide 40 píxeles o mide 120 píxeles. Estupendo, ¿no? Y voy a darle un border radius del 50% para que se haga un círculo. Y ahora verás que se ve muy genial. Pero ¿ves este pequeño efecto que ocurre en los textos? Esto es porque el tamaño de la segunda columna se hace más grande paulatinamente y por eso crea este efecto. Para eso voy a ir a los elementos sidebar title y el elemento sidebar info y voy a darles una propiedad llamada text wrap no grab, que esto hará que el texto no se desborde y no cree una segunda línea. Estupendo. ¿Lo observas? Ya no pasa esto. O mejor voy a darle a los dos elementos un padding left, que este padding left sea de 1.3 rem. Y además voy a seleccionar al padre con la clase sidebar element avatar y voy a darle un margin top auto para que pase a este elemento hacia abajo. Este es el beneficio de Flexbox y aquí voy a aplicarle la propiedad text wrap con su valor en no grab y un text align en left para asegurarme que lo paso hacia la izquierda y ya se ve estupendo. Si te diste cuenta, aquí sí pusimos una clase en el elemento LI. Esto es lo que deberías hacer
si no quieres utilizar has. Y de esta manera, utilizando CSS moderno, ya creamos este aside que se ve estupendo. ¿O qué tal te parece a ti? Coméntamelo. Y ahora veremos una propiedad o característica de CSS llamada addProperty, que actualmente tiene el 89% de compatibilidad en navegadores. Y te preguntarás, ¿qué es esta característica? Bueno, me permite crear variables o custom properties de CSS, pero estas variables van a tener un tipo de dato en específico, sea numérico, de color o un tipo de transformación. Y el beneficio de esto es que estas custom properties se pueden animar en keyframes, que los keyframes es una manera de controlar una animación a lo largo del tiempo. Por ejemplo, yo quiero que al 20% esa animación tenga un estilo y al 40% tenga otro. Esto da muchísimo poder y lo que haremos con @property es crear este tipo de animaciones utilizando CSS moderno. Estupendo, ¿no? Para eso voy a ocupar Figma, que Figma es un editor vectorial que tiene bastantes usos, pero lo usaremos puntualmente para editar a un elemento SVG. Si quieres aprender lo básico de Figma, puedes buscar en YouTube AlexG Design Figma y tendrás mi curso de Figma de 1 hora 30 minutos, que te dará los conocimientos suficientes para hacer lo que haremos a continuación. Voy a ir a Box Icons y voy a buscar un icono que sea el icono de descargar y voy a tomar este icono. Voy a copiar su código SVG y voy a pegarlo aquí. Y voy a proceder a ir a la barra lateral derecha y darle un width de 60 píxeles u 80 y un height igual de 80. Y ahora se ve de esta manera. Si nos damos cuenta, en la barra lateral izquierda me aparecen dos elementos llamados vectores. Uno representa el dibujo de este tipo caja y otro representa la flecha. Voy a darles un nombre dando doble clic. A uno lo llamaré caja y a otro lo llamaré flecha. Después voy a hacer un poco más de zoom presionando control y el scroll y voy a proceder a crear un rectángulo yendo a la barra de herramientas en la parte superior y seleccionando el rectángulo. Y voy a crear este rectángulo a lo largo de este elemento SVG. Perfecto. Y este rectángulo tendrá el background color o el color en negro. Voy a cambiarle este color en la barra lateral derecha, exactamente aquí en el apartado de Fill. Y te voy a mostrar cómo hacer este tipo de animaciones para que tú puedas crear una animación personalizada con otros iconos SVG. Al conocer cómo hacer esto, la imaginación es el límite. Ahora a este rectángulo voy a llamarlo cuadrado o rectángulo tal cual, pero en español. Voy a proceder a dar control y seleccionar a los tres elementos y después voy a presionar control G. Esto me permite agrupar a un elemento. A este elemento lo voy a llamar ilustración, animación. Y voy a ir a la barra lateral derecha y voy a exportar esta ilustración como elemento SVG. Y muy importante es dar clic en estos tres puntos. Y aquí voy a seleccionar la parte de incluir ID Attribute. Ya verás por qué. Y voy a proceder a exportar esta ilustración. Y voy a pasarla a Visual Studio Code. ¿Y sabes qué también voy a pasar? Bueno, voy a pasar un icono que sea el icono de check. ¿Qué será este icono? Voy a copiar su código SVG y voy a pegar aquí esta ilustración que se llame check.svg y voy a pegar el código. Ahora voy a proceder a ir a mi documento HTML. Aquí tengo una carpeta llamada 09icon. Tengo un archivo HTML y un archivo llamado estilos, donde tengo los estilos básicos y solamente centré al elemento vertical y horizontalmente. ¿A qué elemento? Al primer hijo de body. Lo que voy a hacer es crear un contenedor que se llame icon o contenedor iconos y este contenedor va a contener a un elemento SVG. Primero a esta ilustración voy a pegarla y después a la ilustración de check.
Voy a copiarla y voy a proceder a ir a este elemento y pegarla. Voy a presionar Alt Z para que pueda visualizar completamente el código y voy a dar clic derecho y voy a ir a la opción de Format Document. De esta manera ya está el código mucho más arreglado, ¿no te parece? ¿Y por qué hicimos lo anterior de Figma? Bueno, si vemos, así se ve actualmente los iconos SVG. Pero ¿por qué hicimos lo anterior? Quiero que veas que ahora cada elemento path o cada elemento rect tiene un ID que se llama rectángulo, caja o flecha. Exactamente el nombre que yo les di en Figma. Y ahora, por ejemplo, yo puedo ir al elemento con el ID flecha y darle una propiedad fill que cambia el color de los elementos SVG y ponerla roja. Y lo observas, lo cambia. O qué tal, por ejemplo, al ID caja. Puedo ir a ese elemento y darle un fill que sea, por ejemplo, azul y lo cambia. O qué tal al ID rectángulo. Puedo darle a ese elemento un fill que sea azul también. Y estupendo. Ya estamos modificando a este elemento SVG parte por parte para después animarlo con Custom Properties. Estupendo, ¿no? Primero lo que voy a hacer es ir al elemento que se llama, o el primer elemento SVG, y voy a darle una clase que sea la clase Icon o la clase Download, que indique el icono de descargar. A este elemento voy a darle dimensiones extra. Quiero que veas que por defecto su width es de 68. Entonces voy a poner un width con la función calc que me permite hacer operaciones. Voy a multiplicar 68 píxeles por 2, porque quiero que sea el doble de tamaño. Y el height voy a referenciarlo con la función calc y voy a multiplicar 54 por 2. De esta manera mantengo la relación de aspecto. Y ahora te voy a mostrar por qué debemos utilizar las variables con @property en lugar de hacerlas directamente como una variable en CSS. Esto es porque estas variables pueden tener cualquier tipo de dato. Pueden tener un color, por ejemplo rojo, pueden tener un valor de tipo transform, por ejemplo un translate, de 0, o pueden tener un valor de porcentaje, por ejemplo 30%. Y para el navegador, este valor siempre será un texto. Esto hace que sea más difícil animar a estas variables y por ende no se puede en reglas, como una regla que sería un elemento keyframe, y aquí por ejemplo animar a los iconos. Esto no se puede utilizando variables, pero si yo utilizo variables con @property ya se puede, ya que esta sintaxis primero lleva la regla @property, después lleva un nombre, por ejemplo, cuadrado porcentaje clickpath. Este será el nombre de esta variable y es tal cual como si yo la pusiera directamente así y le pusiera un color rojo. Es lo mismo. Aquí estoy definiendo una variable con este nombre. Pero la diferencia es que en property yo defino si esta variable va a tener un tipo de dato o no. Y si le defino un tipo de dato, solamente puede almacenar ese tipo de dato, no más. Esto se hace con la propiedad syntax y aquí pondremos el valor entre signos de mayor que y menor que. Voy a poner el valor de percentage, que indica un porcentaje. Después indicamos si la variable se puede heredar a sus hijos. Yo voy a decirle que sí. Y finalmente el valor inicial, es decir, el valor inicial que tiene la variable. Yo quiero que por defecto, como es un porcentaje, empiece en 0%. Y es como si yo hubiera declarado una variable tal cual directamente en el selector download que tenga el valor de 0%. ¿Cuál es la diferencia? Que esta variable solamente puede admitir valores de porcentaje y esto me permite animarla posteriormente. Por ejemplo, si ahora yo fuera al elemento rectángulo y le diera la propiedad clickpath con el valor o la función círculo y le voy a decir que yo quiero crear un círculo que esté al 100% en la posición central e inferior del elemento. Y actualmente no pasa nada. Pero ¿qué pasa si yo reduzco esto a un 80%, a un 50% o a un 20% o a un 0%? El elemento desaparece. ¿Y qué pasa si ahora
en lugar de poner el porcentaje, referencio directamente a una variable, la variable cuadrado porcentaje ClickPath. Bueno, esta variable mide 0%, por lo que va a hacer exactamente lo mismo. Si yo después a esa variable, como valor inicial, le pusiera 50, ¿lo observas? Funciona de la misma forma, pero me permite animarla con valores como keyframes. Por ejemplo, voy a decirle que en una animación al 0%, la variable que se llama cuadrado porcentaje ClickPath tenga un valor del 0%. Pero yo quiero que, por ejemplo, al 100%, esta variable tenga un valor del 100%. Y ahora, si yo copio la referencia al keyframe y voy al contenedor que se llama iconos container o contenedor de iconos, y a este contenedor de iconos yo le doy una animación que referencie al keyframe que dure 3 segundos y que se quede con los estilos finales, quiero que veas cómo paulatinamente se anima. Esto no se podía hacer con variables normales, pero sí con variables de property, de ahí su beneficio. Pero si vemos, primero lo que hace es bajar la flecha, después se muestra el cuadrado y posteriormente el icono de check. Entonces, para hacer esto, por defecto quiero que el elemento ClickPath esté al 0% y que se quede así al 0% y después, por ejemplo, al 60 u 80% lo mostremos. Pero primero quiero cambiar el comportamiento de la flecha. Para eso quiero crear dos custom properties para la flecha. Una que se encargue de trasladarlo hacia abajo y otra de la opacidad. Para eso a la primera variable la llamaremos transform o flecha transform icono. Y esta custom property va a referenciar o va a recibir un valor de tipo transform. Esto se hace con el valor transform function y su valor inicial será un translate de 0 en X y 0 en Y. Y ahora voy a ir al icono de flecha, exactamente a este icono, voy a referenciarle al elemento transform y que tenga asociado el valor de esta variable. Actualmente no pasa nada porque tiene un valor en 0, pero ¿qué pasa si pongo 40 píxeles? Se desplaza. Estupendo. Después, la siguiente variable se va a llamar flecha opacidad icono y va a recibir un valor de tipo numérico. Su valor inicial será 1 para demostrar que la opacidad al principio va a ser total. Entonces, voy a ir a flecha y voy a dar una opacidad que referencie o se asocie a la variable flecha opacidad icono. Y ahora voy a ir a los keyframes, pero voy a copiar la referencia a estas dos variables. Voy a bajar y voy a pegar aquí a las dos variables para tenerlas de referencia. Yo quiero que al principio la flecha transform icono tenga un translate, obviamente, de 0 en 0, porque no quiero que se desplace al principio, al 0% de la animación. Y la opacidad quiero que sea de 1 al principio. Después, al 40% de la animación, yo voy a querer que el porcentaje del cuadrado siga siendo el mismo, pero que la flecha se desplace un 90% hacia abajo y además que la opacidad pase a 0.7 para que se torne más transparente la flecha. ¿Lo observas? O mejor un 0.5 para que veas cómo va desapareciendo la flecha. Y yo quiero que en el 100% la transformación siga siendo 90% para la flecha y la opacidad del icono ya sea de 0. Y que al 60%, ahora sí, el porcentaje del cuadrado sea el 100%, ya que ya habrá desaparecido la flecha. Y de igual manera voy a indicar que la opacidad del icono ya esté directamente en 0. Esto hará que no se vea para nada la flecha. Y que al 100% también el cuadrado siga teniendo su 100% para el elemento ClickPath. Y se ve de esta manera. Perfecto, ¿no? Ya estamos empezando a animar a este icono. Pero si nos damos cuenta, primero se muestra el icono de descarga y después el icono de la palomita. Para eso voy a manipular al elemento SVG, voy a dar una clase que se llame icon, o mejor check.
y voy a ir a este elemento, al elemento check, y voy a darle un width de 70 píxeles, un height de 70 píxeles, y ahora sí se ve perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es crear otra variable. Una variable que se llame escalar icono, o mejor, escalar download icon. Esta variable se va a encargar de mostrar al icono de descarga. Por defecto va a tener un valor de transformación y será un valor scale, que estará en 1 por defecto. Voy a copiar esta variable y por defecto va a tener su valor en un scale de 1. Se va a mantener este valor exactamente al 40%, no cambia nada, y al 60% tampoco cambia. Pero al 80%, que ya se muestra totalmente el cuadrado, yo quiero que este elemento pase a tener un valor en 0, haciendo que desaparezca totalmente el icono y que se siga manteniendo este valor al 100%. Y vamos a ir a este icono, al icono de download, vamos a referenciar la transformación con la variable que se llama escalar download icon. Y ahora sí, nos damos cuenta que desaparece el icono. Y voy a crear otra variable que se llame escalar check icon, que igual tendrá un scale en 1, que igual tendrá una variable transform function, pero con un scale en 0, porque yo quiero que por defecto este icono no se vea, que esté escondido. Y después, una vez que se esconda el elemento escalar download o que pase a su valor 0, lo que voy a hacer es que seguiré estando en su valor 0, pero al 100% o cuando finalice la animación, yo quiero tener su valor ahora en 1 y quiero que veas cómo una vez que se esconde este icono, se muestra el siguiente. Y este es el funcionamiento de este icono que viste anteriormente. Es el mismo. Únicamente vamos a ir al contenedor, exactamente a este contenedor. Voy a activar Display Grid con Grid Template Areas. Voy a crear una área que sea para iconos y voy a ir al icono Download. Voy a asignarle esa área de iconos y también al elemento check. Y ahora voy a quitar un momento esta animación, voy a borrarla y quiero que veas que si a check yo le quito ese transform, ahora el icono de check y el icono de descarga están en la misma posición, pero vamos a centrarla horizontalmente y verticalmente con la propiedad Place Items Center. Y ahora sí, volveré a poner el transform para este elemento, que es un transform que referencie a la variable escalar check icon, y voy a regresar a poner aquí en contenedor iconos la animación que sea de 3 segundos, que se quede con los valores finales y que referencie a animar iconos. Voy a borrar este selector y voy a proceder a poner aquí el valor del elemento keyframe. Y ahora sí tenemos este icono animado con CSS. ¿Qué tal te pareció? A mí estupendo, ¿no? El poder de CSS moderno y sobre todo sin JavaScript. Y es hora de continuar con el siguiente proyecto, que será este footer hecho con HTML y CSS. Y además este footer es adaptable a cualquier dispositivo. Quiero que veas a continuación cómo se adapta a cualquier dispositivo y vamos a crear este footer con CSS y HTML. Para crear este proyecto he creado una carpeta llamada 12footer que tiene un archivo index.html con la estructura básica de un documento HTML. Y voy a vincular los estilos CSS, donde actualmente he reiniciado el margin en 0 para todos los elementos y también les he dado un box size in border box. Además de que a todos los inputs y botones voy a decirles que hereden la fuente por defecto, ya que estos elementos no heredan la fuente por defecto. Y también tengo una carpeta llamada assets, donde tengo todos los iconos que voy a ocupar para crear el footer.
Los iconos los puedes obtener de Box Icons. Yendo directamente a Box Icons, vas a ir a la primera opción o vas a buscarlo en Google y vas a tomar la primera opción y aquí te van a aparecer distintos iconos. Por ejemplo, yo voy a buscar el icono de TikTok y aquí aparece este icono. Voy a dar clic en el icono y aparecerá esta ventana donde voy a copiar o voy a dar clic en el botón que dice SVG Code para obtener el código SVG de ese icono. Vas a ir a la carpeta Assets y vas a crear un archivo con ese nombre que se llame tiktok.svg y vas a pegar aquí este icono y ahora en el archivo index.html puedes utilizar la etiqueta img y referenciar a este icono y te vas a dar cuenta que ya lo hemos integrado en nuestro proyecto. Y antes de proseguir, voy a utilizar otra fuente que no sea la del navegador o la de mi computadora. Para eso voy a ir a Google Fonts y voy a buscar la fuente Plus Jakarta, que es esta fuente. Voy a seleccionarla y voy a obtener la fuente dando clic en el botón superior derecho. Voy a proceder a obtener el código de esta fuente. Voy a copiar el código HTML que aparece aquí y voy a pegarlo en la etiqueta head para después copiar este pequeño código CSS exactamente donde está el font family y voy a proceder a ir a los estilos, crear un selector de body y aplicarle esta fuente. Ahora si escribo, por ejemplo, un H1 que diga hola, te vas a dar cuenta que ya implementé esta fuente Plus Jakarta en mi proyecto. Ahora sí procedamos a crear este footer o la estructura con HTML. Para eso primero voy a crear una etiqueta main para que esta etiqueta main tenga un alto por defecto y el footer se vaya siempre a la parte inferior. Y voy a proceder a crear una etiqueta footer con la clase footer que tenga dentro una sección con la clase footer container. Esta sección contendrá todo el código o toda la estructura de mi footer. Puedo hacerlo directamente en este footer, pero yo voy a optar por crear la sección por si el footer es de un color distinto. Y de esta manera, esta sección sea la contenedora del contenido de mi footer. Valga la redundancia. Voy a crear otra sección que contenga el contenido principal. Este contenido será exactamente el logo, los enlaces y la sección de contacto. Todo esto será el contenido principal. Y debajo de la sección un párrafo con la clase footer copy y voy a poner la leyenda o el símbolo de ampersand copy para que se ponga el símbolo de copyright, la leyenda 2024, Alex G Design y patrocinado por Hostinger. Después voy a crear dentro de la sección un artículo que este artículo contendrá individualmente a cada apartado del footer. Tenemos el apartado del logo y los iconos y apartados de los enlaces. Para finalizar, el apartado de contacto. El primer apartado será el del icono y redes sociales. A este apartado voy a darle la clase footer brand y voy a crearle dentro un elemento anchor con la clase footer link logo. Aquí voy a poner dentro de este elemento anchor la imagen del logo de Hostinger. Para eso voy a ir a la carpeta assets y al elemento logo.svg con la clase footer logo. Después debajo de este elemento anchor voy a poner un elemento nav con la clase footer media y voy a darle un elemento anchor con la clase footer social link y dentro tendrá una imagen que esta imagen será la de una red social. Yo voy a poner la de Facebook primero con la clase footer img social y voy a copiar este elemento anchor unas 4 veces. El segundo elemento anchor tendrá la imagen de Twitter, el tercero la imagen de LinkedIn y el cuarto la imagen de Instagram. Y actualmente se vería de esta manera
nuestro footer. Ya va quedando. Después voy a ir al elemento o voy a cerrar este artículo, ya que ya lo hemos terminado. Voy a proceder a minimizarlo y debajo de este artículo voy a crear otro artículo con la clase footer section y voy a poner un elemento h3 dentro con la clase footer subtitle. Aquí voy a poner el título de esta sección, que en este caso será hosting, porque aquí tendremos enlaces de hosting. Para eso voy a crear una lista desordenada con la clase footer links, porque aquí voy a contener los links acerca del hosting y un elemento li con la clase footer link item. Y dentro de este elemento li, la clase anchor, el elemento anchor con la clase footer link y el texto web hosting. Y ahora simplemente voy a copiar este elemento li y voy a pegarlo 3 veces, exactamente de esta manera. Y aquí tengo mis elementos anchor. El segundo anchor tendrá la leyenda hosting profesional. El tercero tendrá la leyenda VPS hosting. Y el cuarto, Minecraft server. Y ahora ya tengo esta segunda sección, la de hosting. Ahora es tan sencillo como subir y a este artículo copiarlo y pegarlo. Y vamos a cambiar ahora el título del H3 a que diga company, que el primer elemento anchor diga about hostinger, que el segundo diga or technology, que el tercero diga career y el cuarto roadmap. Exactamente de esta manera. Y ya tenemos la tercera sección. Falta la sección de About Us. Para eso voy a crear otro artículo que tenga la clase footer contact. Y voy a crear un elemento h3 con la clase footer subtitle, exactamente como hemos creado a los elementos h3 hasta ahora. Y voy a darle la leyenda About Us, o mejor, Contact Us. Voy a crear debajo un div con la clase footer form contact para indicar que aquí irá el formulario de contacto, un elemento párrafo con la clase footer paragraph y voy a poner esta leyenda y debajo un elemento form con la clase footer form y dentro un elemento label con la clase footer label. Y voy a poner aquí un elemento input dentro del label que sea un input de tipo email con la clase footer email y el placeholder que sea email@hostinger.com y debajo un botón de tipo submit con la clase footer submit y dentro una imagen que tenga la imagen de una flecha y la clase footer img submit. Y ahora si vemos, ya tengo todo mi HTML para crear el footer exactamente como lo vimos anteriormente. Precisamente va a quedar de esta manera, pasando de esa estructura HTML a esto con CSS. Así que vayamos allá. Lo primero que voy a hacer es inspeccionar la página y voy a abrir el Toggle Device Toolbar para poder inspeccionar cómo se vería este proyecto en móviles. Y voy a hacer muy pequeño el viewport en un tamaño de 375 píxeles. Exactamente así. Y lo primero que voy a hacer es ir a Body y darle un background color que sea 2A 175C. Y a Main o al elemento Main voy a darle un height del 80 view por height para que visualices cómo se queda este espacio entre el footer y el elemento Main. Esto hará que siempre el footer esté debajo. Y ahora voy a ir al elemento footer y voy a darle un background color que sea blanco. Y además voy a darle un border radius de 30 píxeles en las esquinas superiores y se verá de esta manera. Estupendo, ¿no? Voy a proceder a ir a footer
container y voy a darle un width que mida 90%, pero que ese 90% nunca sea mayor a 1200 píxeles. Y voy a centrar este contenido horizontalmente, además de darle un padding arriba y abajo de 60 píxeles y 0 hacia los costados. Y se vería de esta manera. Ahora voy a ir a Footer Main, que si recordamos Footer Main es el contenedor principal precisamente de estas secciones. Y voy a activarle un Display Grid para poder darle un gap. Pero este gap voy a guardar la referencia en una variable. Para eso voy a ir a Footer y voy a crear una custom property que se llame gap section spacing. Y voy a darle un valor de 2.3 rem. Y voy a poner la propiedad gap y aquí voy a referenciar a esta variable. Y de esta manera me voy a dar cuenta que ya está el espaciado entre secciones. Ahora voy a trabajar precisamente con la marca o la parte de Footer Brand. Así que voy a ir a Footer Brand y a este elemento voy a activarle CSS Grid y voy a centrar sus elementos al centro y voy a decirle que sus filas siempre tengan el máximo contenido. Voy a agregar igual un gap, que este gap voy a definirlo igual en Footer y se llamará Gap Section Inner Spacing de un rem para agregar un gap interno en Footer Brand y separar a este elemento que es el logo de los iconos un rem. Y voy a referenciar exactamente aquí ese valor, Gap Section Inner Spacing. Y ahora aquí está separado un rem. Después voy a ir a Footer Link Logo, que es este elemento anchor, y voy a activarle simplemente un display block. O creo que no es necesario porque tenemos un display grid como padre y se vuelve un grid item. Pero sí voy a ir a Footer Media, que es el elemento nav, que es padre de los enlaces de redes sociales, y voy a darle igual un display grid, donde el flujo de la grid será en columnas y tendrá un gap de un rem. Esto va a separar a los enlaces de redes sociales un rem entre cada elemento. Y voy a ir a Footer Social Link, voy a copiarlo y voy a pegar aquí esta clase. Si nos damos cuenta, este elemento es el elemento anchor. Voy a quitarle el decorado de texto y me está gustando cómo se ve. Perfecto. Ahora voy a ir a las secciones donde están los enlaces. Para eso voy a ir, en este caso, al elemento o al siguiente artículo que tiene la clase Footer Section. Así que voy a ir a Footer Section. Igual voy a activarle un Display Grid y que los elementos se centren al centro, valga la redundancia. Y voy a agregar un gap que será el gap de las secciones internas. Y ahora se vería de esta manera. Perfecto, ¿no? Ya va quedando. Voy a ir a Footer Subtitle, que es el elemento H3, y a Footer Subtitle voy a darle un font size de 1.3 rem para que se vea un poco más grande este texto. Voy a proseguir a ir a la lista desordenada llamada Footer Links y a Footer Links voy a darle un padding de 0, que por defecto las listas tienen un padding. Voy a quitar igual el estilo de lista y voy a centrar a los elementos o a los textos horizontalmente. Voy a activar CSS Grid y voy a crear otra variable para agregar espaciado entre links. A esta variable voy a llamarla gap links elements y voy a darle un gap que igual sea de un rem. Así que voy a dar el gap de la variable gap links element y se vería precisamente de esta manera. Ahora voy a ir a los enlaces individuales con la clase Footer Link y a estos enlaces voy a darles un color que sea negro y un text decoration none para quitar el decorado que se pone por defecto en los enlaces y que cuando yo pase el mouse sobre estos elementos se agrega un text decoration underline. Y si ahora yo paso el mouse te vas a dar cuenta que se genera este efecto. Ya va quedando el footer. Falta la parte de contacto. Para eso voy a ir
al artículo que se llama Footer Contact, que es este artículo. Me faltó la T. Voy a ir a Footer Contact y voy a activarle un Display Grid. Voy a centrar los elementos al centro, valga la redundancia, un grid Auto Rows del Max Content para que las filas midan su máximo contenido y un gap que referencia la variable gap section inner spacing para dar un espaciado entre estos elementos. Y después al div footer form contact voy a activarle igual CSS grid. Así que voy a poner un display grid y un gap que sea el gap de las secciones internas y se verá exactamente de esta manera. Ahora voy a ir a footer label, que es este elemento label, y voy a darle un display block, un position relative para posicionar absolutamente a sus hijos, que son el input y el botón, y voy a darle un height de 48 píxeles y un background color rojo para que visualices dónde está este label. Este label es el elemento rojo, así que voy a ir a footer email, exactamente este input, y a footer email voy a darle un position absolute para que se posicione absolutamente en base a su padre. Y voy a darle un inset en 0 para que ocupe el 100% de footer label, un redondeado a las esquinas de 10 píxeles, un borde que sea de un píxel sólido y del color negro, y un padding de 50 píxeles hacia la derecha y 10 píxeles hacia la izquierda. Precisamente de esta manera, y ahora así se ve. Solamente me falta quitar el background color de footer label y se vería mucho mejor. Estupendo. Y ahora voy a ir a footer submit, que en este caso es el botón, y a este botón igual voy a posicionarlo absolutamente y que ocupe el 100% del label, pero que el margin left sea automático a la izquierda y tenga un margin right de 10 píxeles. Esto hará que se posicione aquí. Todavía no, porque falta darle un width de 28 píxeles y un height de 28 píxeles, además de un margen arriba auto y un margen abajo también auto. Y ahora así quedaría. Perfecto. Falta darle igual un display flex para centrar a sus hijos verticalmente y horizontalmente. Agregar un background color que sea negro, quitar el borde por defecto y además darle un redondeado del borde del 50% para que se haga un círculo completamente. Y ahora voy a ir a su imagen, que es footer img submit, y a este elemento voy a darle un width del 90% y un height del 90%. Y ahora verás que aquí está este elemento. Ya quedó, se ve demasiado similar. Y por último voy a ir precisamente a footer copy, que es este último elemento, y a footer copy voy a decirle que tenga un margin top que sea igual a la variable gap section spacing y también un padding top que sea igual a esta variable. Finalizando con un text align center para centrar horizontalmente al texto y un border top de un píxel sólido y negro. Y de esta manera ya quedaría este footer en dispositivos móviles. Va a ser muy sencillo adaptarlo a dispositivos más grandes. Simplemente voy a crear un media query con @media y voy a decir que si el ancho del viewport es mayor o igual a 950 píxeles, entonces el elemento footer va a cambiar algunos valores en sus variables, exactamente estas. Y yo quiero que cuando estemos en dispositivos más grandes, más grande de 950 píxeles, la sección o el gap entre secciones se siga manteniendo, aquí no hay problema, pero que el gap entre la sección interna o el espaciado de las secciones internas sea ahora de 2 rem y el espaciado entre links sea ahora de 1.5 rem. Y te vas a dar cuenta que ahora es más grande cuando estamos en un tamaño mayor a 950 píxeles. ¿Lo visualizas? Y para hacer la magia con CSS Grid es muy sencillo. Simplemente voy a ir a footer main, que es el contenedor del contenido principal del footer,
valga la redundancia, voy a decir que el contenido, si hay más espacio, se vaya a las esquinas y que la grid tenga un flujo en columna, donde cada columna mida una fracción por defecto. Y de esta manera ya tenemos este footer creado con CSS y HTML. Así se vería en dispositivos más pequeños y así en dispositivos más grandes. Coméntame qué tal te pareció. ¿Qué tal te ha parecido la creación de estos tres proyectos? Te voy a recordar que para descargar los archivos de estos proyectos debes inscribirte al curso gratuito de 20 proyectos con CSS, que te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Y sin más que decir, te agradezco que me hayas dado de tu tiempo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.